Que el Señor te bendiga, estimado amigo en Cristo, estimado hermano, compartiendo en este espacio que hemos denominado Tiempo de Creer, reapareciendo para simplemente, humildemente compartir un extracto, pequeño extracto de la palabra del Señor que nos nutre, que nos alimenta, que nos tonifica, que nos fortalece en estos tiempos tan difíciles, tiempos que realmente, aún para la iglesia, son tiempos de desafío. Así que encontré una porción de las Escrituras allí en el libro de Efesios capítulo 3, versos 17, 18 y 19, que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este pasaje, que muchas veces es difícil de comprender, es parte de un sermón predicado unos meses atrás en la congregación, que lo titulé La geometría de Dios, la geometría de Dios. Hay algunas figuras en la Biblia que a veces no alcanzamos a comprender. Y por no alcanzar a comprenderlo, a veces nos perdemos mucho de lo que el autor nos quiere decir a través del Espíritu Santo, solo por el hecho de no tener una clara comprensión del pasaje. Ahora, ¿qué quiere decir el autor cuando habla de la altura, cuando habla de la profundidad, habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿De qué nos está hablando? En este pasaje, el escritor bíblico nos está hablando de las dimensiones de Dios. ¿De las dimensiones de qué? Del amor de Dios. Un grupo de arqueólogos del siglo pasado encontró en un lugar que databa de época de la Inquisición en España, una mazmorra, un estilo de prisión, donde estaban los condenados a muerte por herejía. Y ahí encontraron los restos o un esqueleto de uno de ellos encadenado a la pared. Y junto a este esqueleto se encontró una figura en forma de cruz grabada en la pared rocosa, en la piedra de esa mazmorra. En la parte superior de la cruz decía altura, en el brazo derecho de la misma decía longitud, en el brazo izquierdo decía anchura, y en la parte inferior, al pie de la cruz, se encontraba la palabra profundidad. Este hombre, estando encadenado esperando la muerte, allí entendió lo que significaba Efesios capítulo 3, verso 18. Estimados amigos, la cruz nos habla de la anchura del amor de Dios, nos habla del alcance del amor de Dios. Jesús murió con sus brazos abiertos, y esos brazos son ilimitados. No tiene condiciones para recibirte, para recibirme. Nos miró más allá de nuestro pecado. Nos miró más allá de nuestras desgracias, de nuestras miserias. Nos miró más allá de lo que éramos por causa del pecado. La longitud nos habla del tiempo, nos habla de que su amor es desde y hasta la eternidad. Que su amor es desde la eternidad y hasta la eternidad, como dice Isaías capítulo 43, verso 13. Ahora, cuando nos habla de la altura y la profundidad, nos está diciendo que la altura representa o hace referencia a la soberanía y la santidad de Dios. Y la profundidad nos habla de mi pecado y de tu pecado. Allí Isaías, en el capítulo 57, verso 15, expresa: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En otras palabras, Dios está diciendo a través de la boca del profeta Isaías: yo habito en las alturas, soy soberano, soy santo, pero también desciendo a donde está el quebrantado de corazón, donde está el sufriente pecador, donde está aquel que está reconociendo su insuficiencia para poder escapar del pecado. Allí yo desciendo para salvarle, para extenderle mi mano, porque Dios siempre ha extendido su mano. Dios no es un Dios déspota, Dios no es
un verdugo, Dios no es un Dios que está como soberano olvidándose del resto, no. Su soberanía es tan especial. Dentro de su soberanía está su misericordia, su favor divino. Ha sido su favor que nos ha alcanzado, su gracia, su gran amor. Entonces el salmista, dirigiéndose a Dios en un clamor profundo, en un momento en el que estaba sufriendo, él dijo: de lo profundo a ti clamo, reconociendo su condición. Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto judío, ella escribió un bestseller, como lo es el libro El refugio secreto, donde ella en su hogar escondía a sus hermanos, escondía a judíos que escapaban de los nazis. En un momento ella dijo así: no hay abismo tan profundo de donde Dios no te pueda rescatar. No hay abismo tan profundo de donde Dios no te pueda rescatar. Yo no sé en esta tarde cuál es tu condición, cómo está tu vida, qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás sufriendo. Pero te puedo alentar con esta palabra de Efesios capítulo 3, verso 18. El amor de Dios es tan alto, es tan ancho, es tan profundo. El amor de Dios, como dice acá, ¿verdad? Es tan extenso. Los brazos de Dios son tan extensos, tan maravillosos, que pueden llegar a abrazarte en medio de tu necesidad, en medio de tu problemática, en medio de tu situación. No estás solo, no estás solo. Dios está contigo. Lo único que debemos de hacer es reconocer nuestra condición. Y ese Dios que está en las alturas extiende su mano para llegar a la profundidad de nuestra vida pecaminosa y arrancarnos del hueco, de la cantera, del pozo de donde estamos, y sacarnos de ese abismo de preocupación, de ese abismo de pecado, y llevarnos a su misma presencia y transformarnos a su misma imagen y semejanza. Semejanza e imagen que el hombre perdió por causa del pecado, pero que a través de su Hijo Jesucristo, muriendo en esa cruz, nos regaló, nos volvió a entregar aquello que el hombre había perdido. Y nos sacó de una naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva naturaleza. Así que te invito a que, si no lo has hecho, hagas de Jesucristo tu Señor y único y suficiente Salvador. Y tu vida tendrá un sentido. Que Dios te bendiga.